Bienvenido al canal Proyecto Biblia. ¿Murieron realmente todos los gigantes Nefilim o persistió su supervivencia? En un rincón olvidado del Pacífico, un secreto ancestral se agita entre la exuberante vegetación y las antiguas leyendas. Se dice que los gigantes bíblicos conocidos como los Nefilim, esos seres colosales que una vez dominaron la tierra, han encontrado refugio en las Islas Salomón. Pero ¿es solo una leyenda o podría haber verdad oculta entre los misterios de este remoto archipiélago? ¿Qué esconde esta región? Una nación independiente, enclavada en el corazón del Océano Pacífico, al este de Papúa Nueva Guinea. Estas tierras albergan un conjunto de 6 islas principales y más de 900 pequeños islotes dispersos en su vasta extensión. Su joya, la capital Honiara, yace en la isla de Guadalcanal, un nombre que resuena con una historia marcada por la épica batalla librada entre los valientes soldados estadounidenses y japoneses durante la trascendental campaña de las Islas Salomón, que se extendió desde 1942 hasta 1945. Pero más allá de los capítulos escritos en los libros de historia, un misterio más antiguo y desconcertante se esconde entre las sombras de este archipiélago. Se susurra entre susurros y leyendas, entre los cuentos que han sido tejidos durante siglos por las tribus indígenas que han llamado a estas tierras su hogar desde tiempos inmemoriales. Se dice que en las profundidades de estas islas, una tribu de gigantes, presuntos descendientes de los míticos Nefilim, aún deambulan en los rincones más remotos, desafiando las fronteras entre la realidad y la fantasía. Para muchos, estas historias ancestrales continúan siendo un enigma que despierta la curiosidad y fascinación de aquellos que se aventuran a explorar las maravillas ocultas de este remoto paraíso. Las islas, una vez olvidadas por el resto del mundo, se mantuvieron como un tesoro perdido, habitadas únicamente por los nativos que han poblado estas tierras durante milenios, custodios de secretos antiguos y guardianes de una historia que se desvanece entre las brumas del tiempo. En el año 1568, un audaz navegante español de nombre Álvaro de Medina escribió un nuevo capítulo en la historia de la exploración al adentrarse en los vastos océanos desde las costas de Perú. Fue entonces cuando, entre las brumas del desconocido, avistó un conjunto de islas que pronto tomarían un lugar destacado en los mapas del mundo. Emocionado por lo que creía que sería un hallazgo de inmenso valor, Álvaro bautizó a estas tierras como las Islas de Salomón, alimentando la esperanza de encontrar riquezas más allá de la imaginación. No era solo el oro lo que impulsaba la ambición de Medina, sino la creencia arraigada en la antigua leyenda bíblica del rey Salomón, cuya fabulosa riqueza y sabiduría aún resonaban en los relatos de antaño. Se rumoreaba que estas islas podían ser el mismo lugar donde el monarca legendario había obtenido los tesoros que adornaron su majestuoso templo en Jerusalén. Las noticias de este descubrimiento trascendental no tardaron en llegar a oídos de otros exploradores ávidos de fama y fortuna. En los años 1595 y 1606, nuevas expediciones españolas zarparon en busca de la verdad oculta en las profundidades de las Islas de Salomón, ansiosas por desentrañar los secretos que yacían bajo su exuberante vegetación y entre sus misteriosas montañas. Aunque los informes de Medina sobre el oro nunca fueron confirmados en su época, el paso del tiempo ha traído nuevas revelaciones. Empresas modernas han logrado extraer cantidades significativas de este metal precioso de las entrañas de estas islas, alimentando la creencia de que aún queda un tesoro oculto bajo la tierra virgen que espera ser descubierto. El proceso de extracción de oro en las enigmáticas Islas Salomón
ha sido objeto de controversia y debate, envuelto en acusaciones de explotación desmedida y devastación ambiental. Para muchos lugareños, las empresas mineras han representado una amenaza directa, acusadas de saquear las tierras ancestrales y explotar sus recursos en pos de un beneficio económico efímero, sin tener en cuenta las consecuencias a largo plazo. La voz del pueblo se alza con indignación ante el daño irreparable causado por las actividades mineras, un eco de preocupación por el futuro de su hogar y la preservación de su herencia cultural. Sin embargo, el encanto y el misterio que envuelven a estas islas van más allá del resplandor del oro. Durante milenios, los nativos de las Islas Salomón han compartido relatos ancestrales de seres colosales que pisan la tierra, transmitiendo historias de gigantes que habitan en las profundidades de su entorno natural, como tantas otras culturas alrededor del mundo. Aún hoy en día, entre el rumor de las olas y el susurro de las hojas, la creencia en la existencia de estos gigantes perdura en el corazón de quienes llaman a estas islas su hogar. Las leyendas que rodean a estas misteriosas criaturas han dado lugar a una diversidad de interpretaciones, desde aquellos que las consideran guardianes benevolentes de la tierra hasta quienes las ven como seres peligrosos y malévolos, acechando en las sombras en busca de presas desprevenidas. Entre los que exploran estos relatos con seriedad se encuentra Marius Boy-Ryan, un distinguido investigador y director de investigación de la Junta de Solomon Anthropological Expedition Trust, Incorporated. Sus esfuerzos por descifrar los misterios de las Islas Salomón han llevado a una profunda inmersión en las tradiciones y mitologías locales, desvelando capas de conocimiento ancestral que arrojan luz sobre los enigmas que aún aguardan ser descubiertos en este remoto paraíso del Pacífico. Uno de los investigadores más prominentes involucrados en la búsqueda de la verdad detrás de los legendarios gigantes de las Islas Salomón es Marius Boy-Ryan. Aunque actualmente reside en Australia, su conexión con estas misteriosas tierras es profunda y arraigada. Durante años vivió y trabajó en las propias Islas Salomón, desempeñando roles cruciales como piloto de helicóptero e ingeniero. Su vínculo con el lugar se intensificó aún más cuando contrajo matrimonio con una mujer nativa de Salomón, convirtiéndose en un ciudadano respetado y amado por la comunidad local. Durante su estancia en las islas, Boy-Ryan se sumergió completamente en la cultura y las tradiciones locales, escuchando atentamente las historias transmitidas de generación en generación sobre los misteriosos gigantes que, según se decía, deambulaban por la tierra. En 2010, compartió sus descubrimientos en su libro titulado Misterios de las Islas Salomón, una obra que recoge relatos fascinantes de la población local, incluida su propia esposa. En el transcurso de sus investigaciones, Boy-Ryan no solo confirmó la existencia de estos gigantes en las islas, sino que también proporcionó descripciones detalladas de sus características físicas distintivas. Los gigantes, a quienes se refirió como los gigantes de Guadalcanal, se dice que alcanzan alturas impresionantes, superando los 10 pies. Con cabello largo en tonos oscuros, cejas dobles, ojos de un rojo intenso, narices chatas y bocas anchas, estas criaturas evocaban una presencia imponente y misteriosa. Sin embargo, la revelación más impactante de Boy-Ryan fue la presencia de gigantes agresivos entre ellos, algunos de los cuales supuestamente atacaban y robaban a los habitantes de las aldeas locales. Entre estas historias destaca el relato de un gigante asesino de proporciones colosales que sembraba el terror entre los indígenas, desencadenando una lucha desesperada por la supervivencia.
Muchos valientes guerreros perdieron la vida en intentos infructuosos por derrotar a estas criaturas antes de que las aldeas se vieran obligadas a trasladarse a lugares más seguros para proteger a su gente. La investigación de Boisrayón también sugiere que los gigantes de las Islas Salomón podrían tener estructuras sociales complejas, lo que plantea la posibilidad de que existan miles de ellos, aún no descubiertos, que habitan las profundidades de Guadalcanal hasta el día de hoy. Los gigantes de las Islas Salomón, envueltos en el manto de la oscuridad y el misterio, han tejido un enigma que ha desconcertado a lugareños y forasteros por igual, utilizando intrincados sistemas de cuevas que serpentean bajo la superficie de la isla. Estos seres colosales se mueven sin ser vistos por la luz del día, dejando a su paso un rastro de asombro y temor entre los habitantes locales. Entre las historias más escalofriantes que circulan entre los isleños, se encuentra el relato aterrador de Mango, una niña cuyo destino quedó entrelazado con el de los gigantes hace muchos años. Secuestrada por estas misteriosas criaturas, Mango desapareció durante un cuarto de siglo, siendo dada por muerta y olvidada por todos. Sin embargo, su regreso, tras décadas de ausencia, dejó a la comunidad estupefacta. Se descubrió que Mango, en un estado irreconocible y angustiante, había sido tomada como esposa por uno de los gigantes durante su cautiverio, dando a luz a un hijo mestizo que, trágicamente, fue arrebatado por la violencia a una edad temprana. La propia Mango, sumida en una fragilidad mental desgarradora, cargó con las cicatrices emocionales de su prolongado cautiverio hasta su último aliento. Aunque se rumorea que algunos hombres de la isla conocen el lugar de descanso final de su hijo, las historias sobre estos encuentros con los gigantes no se limitaron al ámbito local. Durante la campaña de las Islas Salomón entre 1942 y 1945, las fuerzas japonesas, al igual que sus homólogas estadounidenses, se encontraron cara a cara con estas enigmáticas criaturas. Los soldados japoneses, en medio de los enfrentamientos feroces en la isla, informaron haber avistado a criaturas de dimensiones titánicas que se lanzaban audazmente contra las unidades militares con una ferocidad desconcertante. Para desconcierto de los soldados, las balas parecían tener poco efecto sobre estos seres colosales y el desasosiego se apoderaba de las noches, marcadas por los gemidos de los camaradas asediados por el terror. A medida que los gigantes intensificaban sus ataques, la naturaleza caníbal de estos seres infundía un miedo paralizante en los corazones de la infantería japonesa. Aunque persisten las incógnitas sobre la verdadera naturaleza de estas enigmáticas criaturas, las leyendas que las envuelven continúan siendo un fascinante misterio que desafía nuestra comprensión. La noción de gigantes ha resonado a lo largo de los siglos en numerosas culturas alrededor del mundo, desde los relatos bíblicos de los Nefilim hasta las representaciones talladas en la piedra y las narrativas transmitidas a través de las eras. Las leyendas que rodean a estos seres colosales pueden ser remanentes de un tiempo ancestral en el que, según algunos relatos, los ángeles caídos habrían mezclado su esencia con la de los humanos, dando origen a los Nefilim, y posteriormente a la aparición de gigantes en distintas partes del mundo. Esta teoría arroja luz sobre la diversidad de mitos y tradiciones que han persistido a lo largo del tiempo en diversas culturas, sugiriendo una conexión subyacente entre ellas que trasciende las barreras geográficas y temporales. La profusión de leyendas y relatos sobre estas imponentes criaturas en todas las culturas sugiere la posibilidad de que exista una base de verdad detrás de la idea de los ángeles caídos y su influencia en el mundo humano.
La leyenda de los gigantes de las Islas Salomón es solo una pieza de este complejo rompecabezas que abarca el vasto tapiz de la historia y la mitología mundial. Además, la fascinante relación entre los gigantes y las pirámides en diferentes culturas añade una capa adicional de intriga a este enigma. Numerosas sociedades antiguas en todo el globo, desde Egipto hasta México, construyeron imponentes estructuras piramidales, sugiriendo la existencia de una convergencia de eventos significativos en la antigüedad. Lo más intrigante es que todas estas culturas tienen en común historias y representaciones de gigantes, lo que plantea la posibilidad de un legado compartido o tal vez de encuentros reales con estas imponentes figuras en tiempos remotos. Es intrigante considerar la posibilidad de que estas antiguas sociedades hayan mantenido algún tipo de contacto entre sí y que los gigantes hayan desempeñado un papel crucial en la construcción de las monumentales pirámides que han dejado una marca indeleble en la historia y el paisaje de la Tierra. Tomemos, por ejemplo, las misteriosas pirámides de México, cuyas imponentes estructuras continúan desconcertando a los arqueólogos y los estudiosos hasta el día de hoy. Los registros históricos, tanto de misioneros de la Nueva España como de nuevos historiadores hispanos, arrojan luz sobre relatos que sugieren la presencia de gigantes en las tierras que ahora conocemos como México. Estos seres colosales eran llamados Kinemetzin, un término que resuena en la mitología mesoamericana y que se refiere a individuos de estatura extraordinaria, cuya existencia parecía pertenecer más al ámbito de la leyenda que al de la realidad. Los misioneros franciscanos, ansiosos por comprender las magníficas construcciones dedicadas a los dioses indígenas, buscaron explicaciones para la creación de estas maravillas arquitectónicas. Según la revista de Arqueología Mexicana, los evangelizadores atribuyeron la construcción de las pirámides más grandes, como la majestuosa Pirámide de Cholula, a la mano de estos gigantes del pasado. Este relato despierta una serie de interrogantes fascinantes sobre los posibles vínculos entre diferentes civilizaciones antiguas y el papel que podrían haber desempeñado los gigantes en la construcción de monumentos que desafían nuestra comprensión moderna. La Biblia, con sus relatos épicos y sus figuras imponentes, sembró en la mente de los misioneros la idea de que los constructores de estas grandiosas edificaciones podrían ser seres extraordinarios, similares a los descritos en sus páginas sagradas. Las historias de enfrentamientos legendarios, como el de Goliat contra el joven David, o de héroes enfrentando desafíos sobrehumanos, resonaban en la imaginación de aquellos que buscaban comprender los misterios de las antiguas civilizaciones. Un relato intrigante proviene de Fray Andrés de Olmos, renombrado por su labor como filólogo entre los grupos indígenas de la Nueva España. Según su testimonio, en el palacio del primer virrey de la Nueva España, Antonio de Mendoza, se hallaron huesos de un pie humano de dimensiones extraordinarias, donde cada dedo medía casi la palma de una mano. Este descubrimiento alimentó las especulaciones sobre la existencia de seres de proporciones colosales que una vez caminaron sobre la tierra. Al igual que la historia bíblica del diluvio universal y el arca de Noé, se dice que los gigantes perecieron en la catástrofe de Atanasia, una gran inundación que asoló la zona montañosa de Tlaxcala. Este relato mitológico añade una capa de misterio y tragedia a la historia de estos seres legendarios, cuya existencia parece estar envuelta en la niebla del pasado. Otra muestra impresionante de la posible intervención de gigantes en la antigüedad se encuentra en Nanmadol, en la isla de Pompey. Este sitio arqueológico alberga impresionantes estructuras megalíticas compuestas por enormes piedras de basalto,
algunas de las cuales pesan hasta 50 toneladas. Las paredes, que alcanzan alturas de hasta 58 pies y tienen un grosor de hasta 17 pies, están formadas por columnas y edificios hechos completamente de piedra, apilados de manera similar a cómo se construiría una cabaña de madera. Este asombroso logro de ingeniería y arquitectura ha desconcertado a los investigadores modernos, quienes se preguntan cómo una civilización antigua pudo haber manipulado y transportado estas masivas piedras con tanta precisión y habilidad, dando crédito a las antiguas leyendas que hablan de los gigantes que una vez caminaron entre nosotros. El asombroso tamaño de las estructuras de Nan Madol es verdaderamente impresionante, y se estima que se utilizaron más de 750.000 toneladas de piedra en su construcción. El trabajo y el esfuerzo necesarios para erigir estas monumentales edificaciones son tan colosales que desafían la comprensión de lo que los seres humanos comunes serían capaces de realizar. La creencia de que estas monumentales construcciones solo podrían haber sido obra de gigantes ha sido ampliamente difundida. Este concepto se vio reforzado por el descubrimiento de Victor Berg, quien fue enviado como gobernador durante el dominio alemán en la isla de Pohnpei. En su expedición a Nan Madol en 1907, Berg se encontró con una tumba sellada que se creía que albergaba los restos de los antiguos gobernantes de la región. Para su asombro, al abrir la tumba, se toparon con restos óseos de proporciones inusuales, significativamente más grandes que cualquier otro encontrado anteriormente. Estos descubrimientos apuntaban a la posible existencia de una raza de gigantes que una vez habitó la isla, con estaturas que alcanzaban los 10 pies de altura. La revelación de estos hallazgos arqueológicos provocó una profunda intriga en Berg, quien se embarcó en una búsqueda para desentrañar la identidad y el legado de estos enigmáticos gobernantes gigantes. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Una violenta tormenta azotó la isla la noche siguiente al descubrimiento de la tumba, acompañada por extraños sonidos de caracolas y la aparición de orbes brillantes en el cielo. Trágicamente, Berg fue encontrado muerto al día siguiente, lo que llevó a los lugareños a especular que Nan Madol estaba protegida por fuerzas sobrenaturales que no toleraban la intromisión en los secretos ancestrales del lugar. Después de la Primera Guerra Mundial, Japón asumió el control de Pohnpei y, como parte de su interés por la región, también inició investigaciones en Nan Madol. Según los registros que han perdurado, los científicos japoneses descubrieron que las ruinas de Nan Madol, construidas sobre arrecifes de coral, eran solo una fracción visible de un complejo mucho más vasto. Se reveló que Nan Madol se extendía aún más, formando una ciudad hundida de proporciones extraordinarias en las profundidades del océano. Según relatos, fue en este vasto y enigmático entorno submarino donde los investigadores japoneses se toparon con un hallazgo que desafió toda comprensión: enormes ataúdes de platino yaciendo en el lecho marino. Al abrir estos misteriosos sarcófagos, se encontraron con los restos de seres humanos de estatura gigantesca, con una altura estimada de 10 pies. Sin embargo, los detalles precisos sobre estos descubrimientos se han visto enturbiados por la pérdida de muchos registros japoneses de la zona durante los turbulentos tiempos de la Segunda Guerra Mundial, dejando solo fragmentos dispersos de información sobre el dominio de Japón sobre Pohnpei. La idea del regreso de los Nefilim y sus descendientes durante los últimos días es un tema que ha fascinado a muchas culturas y se ha entrelazado con diversas profecías a lo largo de la historia.
Una de estas profecías se encuentra en el capítulo 9 del libro del Apocalipsis, que describe un ejército formidable de 200 millones de seres extraños que desencadenarán una plaga devastadora sobre la tierra, resultando en la muerte de una parte significativa de la humanidad. Este pasaje bíblico ha alimentado especulaciones y debates sobre la posible conexión entre los relatos antiguos y los eventos que podrían ocurrir en el futuro, agregando un elemento de misterio y anticipación a la búsqueda de respuestas sobre los gigantes de Nan Madol y sus implicaciones en el gran esquema de la historia humana. El enigma que rodea a los gigantes, ya sea en las Islas Salomón o en otros lugares del mundo, continúa alimentando la imaginación y la especulación. Aunque la naturaleza y las cualidades exactas de estos seres son desconocidas, algunas teorías sugieren que podrían ser descendientes de los Nefilim, resucitados para desempeñar un papel en la lucha de los últimos días. Una profecía bíblica que respalda esta teoría se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 21, versículo 26, que describe el miedo y la ansiedad que embargarán a las personas ante los eventos catastróficos que ocurrirán en los últimos días. Según esta profecía, los cielos y la tierra serán sacudidos y los hombres desfallecerán de temor ante lo que está por venir. La idea de que los Nefilim y sus descendientes sean resucitados como parte de eventos apocalípticos sobrenaturales resulta espeluznante y a la vez intrigante. Podría ser que el regreso de estos seres colosales esté marcando el inicio de un período de cambios catastróficos en la historia de la humanidad. Si bien estas profecías son susceptibles de diversas interpretaciones, es interesante considerarlas en el contexto de las leyendas y relatos asociados con los gigantes en todo el mundo, incluyendo las misteriosas historias de las Islas Salomón. Es posible que los gigantes aún habiten en lo más profundo de la tierra, ocultos en cuevas subterráneas o en regiones inaccesibles para la humanidad. Solo el tiempo revelará si el regreso de los Nefilim y sus descendientes es inevitable o simplemente parte del rico tejido de leyendas y mitos que han cautivado a la humanidad a lo largo de los siglos. Otras teorías sugieren que estos gigantes fueran a refugiarse a estas islas por sus increíbles enigmas, pero ¿cómo pudieron ir? La idea de gigantes escapando de las Islas Salomón es verdaderamente fascinante y nos lleva a explorar diversas posibilidades sobre cómo podrían haber logrado tal hazaña. Una de las teorías más intrigantes sugiere que estos seres, si es que alguna vez existieron, pudieron haber desarrollado habilidades marítimas avanzadas que les permitieron navegar en embarcaciones diseñadas específicamente para sus proporciones monumentales. Imaginemos las escenas evocadoras de gigantes trabajando en la construcción de enormes barcos, empleando sus fuerzas titánicas para manipular troncos masivos y colocarlos meticulosamente para crear embarcaciones capaces de surcar los mares. Estas naves colosales, concebidas para acomodar a seres de estatura gigantesca, serían verdaderas maravillas de la ingeniería, construidas con materiales robustos y diseñadas para resistir las fuerzas de los océanos tumultuosos. Con cada tabla tallada y cada vela izada, los gigantes se embarcarían en una odisea hacia lo desconocido, impulsados por una determinación inquebrantable y una sed insaciable de aventura. Navegarían a través de las aguas turbulentas, enfrentándose a tormentas monstruosas y desafiando las olas gigantes con una valentía indomable. A medida que sus barcos se alejan de las Islas Salomón, los gigantes se aventurarían en el vasto océano en busca de nuevos horizontes y nuevas tierras por descubrir.
se adentrarían en territorios desconocidos, explorando costas remotas y enfrentándose a los desafíos que se presentaran en su camino. Esta visión nos transporta a un mundo de fantasía y maravilla, donde los gigantes se convierten en intrépidos exploradores, navegando hacia un destino incierto con coraje y determinación. Aunque solo sea una especulación, esta teoría nos invita a imaginar el posible destino de estos seres colosales y a reflexionar sobre el asombroso potencial de la imaginación humana. La posibilidad de que los gigantes recibieran ayuda de fuentes externas plantea una intrigante perspectiva que nos sumerge en el reino de lo misterioso y lo desconocido. Esta teoría sugiere que estos seres podrían haber sido asistidos por una civilización avanzada cuya tecnología y conocimientos superiores les permitieron facilitar su escape de las Islas Salomón. Imaginemos una escena en la que los gigantes, enfrentándose a la dificultad de abandonar las islas por sus propios medios, reciben la visita de una misteriosa civilización que posee tecnología más allá de nuestra comprensión. Estos seres avanzados, compadeciéndose de los gigantes, les ofrecen su ayuda para transportarlos a tierras desconocidas fuera de las islas. Quizás estos seres superiores poseen naves espaciales o portales interdimensionales que les permiten viajar a través del espacio y el tiempo con facilidad. Con esta tecnología avanzada a su disposición, son capaces de llevar a los gigantes lejos de las Islas Salomón, allanando su camino hacia un destino nuevo y desconocido. Otra posibilidad intrigante es que los gigantes fueran asistidos por entidades sobrenaturales, cuya intervención divina o mágica les proporcionó el medio para escapar de las islas. Estas entidades podrían ser seres de la mitología local, dioses o espíritus que simpatizan con los gigantes y les brindan su ayuda para guiarlos hacia la libertad. Imaginemos entonces a los gigantes siendo conducidos por estas entidades sobrenaturales a través de senderos ocultos o portales dimensionales, que los transportan a tierras lejanas y desconocidas más allá de las fronteras de las Islas Salomón. Este relato nos sumerge en un mundo de fantasía y maravilla, donde lo imposible se vuelve posible gracias a la intervención de fuerzas más allá de nuestra comprensión. Si bien esta teoría es puramente especulativa y carece de evidencia sólida, nos invita a explorar los límites de nuestra imaginación y a considerar las posibilidades más allá de lo convencional. Los eventos catastróficos también podrían haber desempeñado un papel en su escape. Terremotos devastadores, tsunamis o incluso erupciones volcánicas podrían haber alterado el paisaje de las islas, creando nuevas oportunidades para que los gigantes encontraran una salida. Estos eventos podrían haber debilitado las barreras naturales que los mantenían confinados y les habrían permitido emprender su viaje hacia tierras desconocidas. Una perspectiva aún más intrigante sugiere que los gigantes podrían haber evolucionado o adaptado de alguna manera para ocultarse entre la población humana. Esta teoría plantea la idea de que, a lo largo del tiempo, los gigantes podrían haber desarrollado habilidades de camuflaje o incluso haber modificado su apariencia para integrarse en sociedades humanas sin ser identificados. Esta idea despierta la imaginación y nos hace cuestionar si podrían estar entre nosotros en la actualidad, ocultos a simple vista. Aunque todas estas teorías son puramente especulativas y carecen de evidencia sólida, nos invitan a explorar el vasto territorio de lo desconocido y a considerar las posibilidades más allá de nuestra comprensión convencional de la historia y la realidad.
Muchas gracias por quedarse hasta el final del video. Son el mejor público posible. Jamás pensamos que podríamos tener una comunidad tan valiosa, así que desde el fondo de nuestro corazón, gracias. ¿Crees que los gigantes puedan estar viviendo entre nosotros en la actualidad? Comparte tus pensamientos y reflexiones y no olvides suscribirte para más contenido intrigante. Que Dios te bendiga y tengas un maravilloso día. Nos vemos pronto.